Bienvenidos al curso Fundamentos de Consejería Bíblica. Este curso constituye la puerta de entrada a toda la maestría en consejería bíblica. Antes de estudiar metodologías, trastornos psicológicos, conflictos familiares, adicciones o situaciones de crisis, necesitamos responder una pregunta mucho más básica: ¿qué es exactamente la consejería bíblica? Muchos creyentes piensan que la consejería bíblica consiste simplemente en dar consejos usando versículos. Otros creen que es una versión cristiana de la psicoterapia. Algunos la entienden como una conversación informal entre creyentes. Sin embargo, ninguna de estas definiciones logra captar plenamente la naturaleza de este ministerio. Durante este curso estudiaremos los fundamentos teológicos, históricos y ministeriales de la consejería bíblica. Nuestro propósito no será aprender técnicas aisladas, sino comprender la visión bíblica del cuidado del alma humana. La consejería bíblica surge de una convicción fundamental, y es que Dios ha hablado. El Señor no nos ha dejado abandonados para descubrir por nosotros mismos el significado de la vida, el origen de nuestros problemas o el camino hacia la restauración. Él nos ha dado su palabra y esa palabra es suficiente para guiarnos en todo lo necesario para la vida y la piedad. Por esta razón, la consejería bíblica no comienza con teorías psicológicas, tampoco con observaciones humanas, comienza en Dios, comienza con la revelación divina, comienza con la convicción de que las escrituras interpretan correctamente la condición humana. Al iniciar esta maestría, es importante entender que la consejería bíblica no es un ministerio aislado dentro de la iglesia, no es una actividad reservada para especialistas, tampoco es una alternativa para ciertas congregaciones. En realidad, forma parte del ministerio ordinario que Cristo ha dado a su pueblo. Cuando un pastor exhorta a un creyente desanimado, está realizando consejería. Cuando un anciano orienta a una familia en conflicto, está realizando consejería. Cuando una hermana madura anima espiritualmente a una creyente más joven, está realizando consejería. Cuando dos cristianos se ayudan mutuamente a obedecer a Cristo, están realizando consejería. Esto significa que la consejería bíblica no es una actividad extraña añadida a la vida de la iglesia. Es simplemente una expresión particular del discipulado cristiano. A lo largo de la historia, la iglesia siempre ha practicado alguna forma de cuidado espiritual. Los pastores puritanos hablaban de la cura de las almas. Richard Baxter visitaba personalmente a las familias de su congregación para instruirlas y conocer sus luchas espirituales. Los reformadores entendían que el ministerio pastoral incluía tanto la predicación pública como la atención personal. Sin embargo, en tiempos recientes, muchas iglesias han delegado el cuidado de las almas a profesionales externos. En algunos contextos se ha llegado a pensar que los problemas del corazón humano pertenecen principalmente al ámbito de la psicología y que la Biblia tiene poco que decir sobre ellos. La consejería bíblica cuestiona esa presuposición. Afirma que Dios comprende perfectamente al ser humano porque Él lo creó. Afirma que las escrituras interpretan correctamente la condición humana porque fueron inspiradas por Dios. Afirma que el Evangelio proporciona la respuesta más profunda a los problemas más profundos del corazón. Esto no significa que ignoremos observaciones útiles provenientes de estas disciplinas. Significa que la autoridad final para comprender al ser humano y ayudarle pertenece a Dios y a su palabra. Durante esta maestría estudiaremos muchos temas complejos. Hablaremos del sufrimiento, del pecado, de la ansiedad, de la depresión, de los conflictos matrimoniales, de los trastornos psicológicos y de muchas otras situaciones difíciles. Pero antes de abordar cualquiera de esos temas necesitamos establecer un fundamento sólido. Por eso comenzamos con esa pregunta: ¿qué es la consejería bíblica? La respuesta a esa pregunta determinará todo lo demás. Determinará cómo entendemos a las personas, cómo interpretamos sus problemas, qué solución proponemos y qué objetivos perseguimos. Nuestro propósito final no es simplemente aliviar el sufrimiento humano, tampoco es únicamente resolver problemas. El objetivo supremo de la consejería bíblica es ayudar a las personas a conocer mejor a Dios, para que lo amen más, para que lo amen mejor,
para que confíen plenamente en Cristo y vivan para la gloria del Señor. Esa será la perspectiva que guiará todo este curso y toda esta maestría. Por eso es importante empezar también con los objetivos de la sesión. En esta ocasión definiremos y fundamentaremos qué es la consejería, de acuerdo a las Escrituras. En segundo lugar, identificar y distinguir. Esto quiere decir que identificaremos los objetivos propios de la consejería y las distinguiremos de otros modelos de consejería. También relacionaremos la consejería bíblica con el discipulado cristiano y la vida de éste en su iglesia local. ¿Por qué necesitamos consejería? Existen dos grandes realidades que llevan a las personas a necesitar ayuda espiritual. ¿Por qué las personas necesitan consejería? La respuesta parece obvia. Todos sabemos que las personas tienen problemas. Todos hemos experimentado dificultades, conflictos, temores, sufrimientos y luchas internas. Sin embargo, la manera en que respondamos a esta pregunta determinará la forma en que tenemos todo el ministerio de consejería. Si alguien nos preguntara por qué las personas necesitan consejería, probablemente escucharíamos respuestas como estas: porque están deprimidas, porque tienen ansiedad, porque sufren traumas, porque enfrentan conflictos matrimoniales o porque atraviesan crisis personales. Todas estas respuestas contienen algo de verdad, pero ninguna llega al nivel más profundo del problema. La Biblia enseña que las personas necesitan ayuda porque viven en un mundo caído y porque ellas mismas son pecadoras. En otras palabras, la necesidad de consejería viene de la naturaleza en la cual nosotros nos encontramos. La Biblia enseña que en este mundo caído, nosotros también somos víctimas, tanto como victimarios de lo que pasa aquí. La consejería es necesaria porque surge de dos grandes realidades: el pecado y el sufrimiento. Estas dos categorías aparecen constantemente en las Escrituras y explican prácticamente todos los problemas humanos. La realidad del sufrimiento. Vivimos en un mundo roto por la caída. Cuando Dios creó todas las cosas, el mundo era bueno. No existía ninguna enfermedad, ni muerte, ni dolor, ni injusticia, ni violencia, ni tristeza. Sin embargo, después de la entrada del pecado al mundo, toda la creación quedó afectada profundamente por este. Por esta razón, las personas sufren por enfermedades, sufren por pérdidas, sufren por abandono, sufren por pobreza, sufren por violencia, sufren por accidentes, sufren por desastres naturales, sufren por injusticias, sufren por la muerte de seres queridos. Muchas veces el sufrimiento llega sin que la persona haya hecho algo directo para provocarlo. Pensemos en Job. Las calamidades que llegaron sobre él no fueron consecuencia directa de algún pecado específico que hubiera cometido, sino de algo más general. Y sin embargo, sufrió profundamente. Pensemos también en José, vendido por sus hermanos. Pensemos en David, perseguido por Saúl. Pensemos en Jeremías, rechazado por su propio pueblo. Pensemos en Pablo, encarcelado por causa del Evangelio. Pensemos incluso en nuestro Señor Jesucristo. La Biblia muestra repetidamente que los creyentes sufren. Por tanto, muchas personas buscarán consejería porque están heridas, confundidas o abatidas, simplemente por circunstancias dolorosas. Necesitan ayuda para interpretar correctamente su sufrimiento. Necesitan esperanza, necesitan consuelo, necesitan dirección. Necesitan aprender a confiar en Dios en medio de situaciones difíciles. Por esa razón, una gran parte del ministerio de consejería consiste en acompañar a personas que sufren.
Además, tenemos también la realidad del pecado. El sufrimiento no lo explica todo. La Biblia enseña que existe una segunda razón por la que las personas necesitan ayuda: el pecado. El pecado no es simplemente algo que hacemos, también es una condición que afecta toda nuestra naturaleza. El hombre caído piensa incorrectamente, desea incorrectamente, ama incorrectamente, teme incorrectamente, adora incorrectamente. Por eso produce problemas para sí mismo y para otros. Muchas personas llegan buscando ayuda porque están cosechando las consecuencias de decisiones pecaminosas. Un hombre destruye su matrimonio mediante la infidelidad. Una mujer vive dominada por la amargura. Un joven es esclavizado por la pornografía. Un empresario cae en prácticas deshonestas. Un creyente alimenta resentimientos durante años. En estos casos, el problema principal no es algo que les ocurrió. El problema principal es algo que brota de su propio corazón. Por eso Jesucristo enseñó que los males que proceden del interior del hombre son exactamente los que el hombre necesita resolver primero. En Marcos 7, 21, 23 leemos: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades. La Biblia dirige constantemente nuestra atención hacia el corazón. Por esa razón, la consejería bíblica no se conforma con modificar conductas internas, busca llegar a las motivaciones, deseos, creencias y afectos que gobiernan la vida de una persona. Ahora bien, estas dos categorías casi siempre aparecen mezcladas. Rara vez encontramos situaciones de sufrimiento puro o pecado puro. Una persona, una esposa, por ejemplo, puede sufrir abandono de su esposo y al mismo tiempo luchar contra la amargura. El hombre, un hombre, puede perder su empleo injustamente y al mismo tiempo responder con incredulidad y desesperación. Una persona puede haber sido víctima de abuso y posteriormente desarrollar respuestas pecaminosas frente a ese sufrimiento. Por eso la consejería bíblica debe aprender a distinguir cuidadosamente entre lo que la persona ha sufrido y cómo está respondiendo a ese sufrimiento. Eso requiere sabiduría. No debemos tratar todo sufrimiento como si fuera pecado. Tampoco debemos tratar todo pecado como si fuera simplemente una herida emocional. La escritura nos enseña a reconocer ambas realidades. Finalmente, debemos recordar que detrás de todos los problemas humanos existe una necesidad más profunda. La necesidad fundamental del ser humano es su relación con Dios. Toda persona fue creada para conocerle, para amarle, para buscarle, para tener comunión con Él. El hombre fue creado para responder hacia Él, para acercarse a Él. Sin embargo, el pecado produjo separación entre Dios y el hombre. Por eso la necesidad más urgente de toda persona es la reconciliación con Dios por medio de Jesucristo. Esto significa que la consejería bíblica nunca se limita a resolver problemas temporales. Su propósito es conducir las personas hacia la relación más profunda con Dios. La meta no es simplemente que alguien deje de sentirse mal. La meta es que aprenda a vivir para la gloria de Dios, confiado en Cristo y caminando en obediencia. Por eso la consejería bíblica es mucho más que ayuda emocional. Es un ministerio espiritual dirigido al corazón humano bajo la autoridad de la palabra de Dios. Y por esa misma palabra de Dios necesitamos definir bien la consejería. ¿Qué es exactamente la consejería? Muchas definiciones han sido propuestas a lo largo de los años. Algunas enfatizan el acompañamiento, otras enfatizan la confrontación, otras destacan el discipulado. Sin embargo, todas intentan describir la misma realidad: el ministerio de aplicar la palabra a las vidas de las personas para ayudarles a vivir para la gloria de Dios. Antes de construir una definición positiva, conviene comenzar aclarando qué no es la consejería bíblica.
La consejería bíblica no es simplemente dar consejos. Todos damos consejos. Los amigos dan consejos. Los familiares dan consejos. Los compañeros de trabajo dan consejos. Sin embargo, la consejería bíblica es algo más profundo que compartir opiniones personales de la vida. Tampoco consiste simplemente en escuchar. Escuchar es importante. De hecho, un buen consejero debe aprender a escuchar cuidadosamente. Pero escuchar por sí solo no transforma el corazón. La consejería bíblica incluye escuchar, comprender, interpretar y aplicar la verdad de Dios. Tampoco es una forma cristianizada de psicoterapia. La consejería bíblica posee presuposiciones distintas acerca de Dios, del hombre, del pecado, de la verdad y del cambio humano. Aunque puede beneficiarse de estas observaciones útiles acerca del comportamiento humano, su fundamento no encuentra su teoría en la psicología, sino en la revelación divina. Tampoco es simplemente una conversación agradable. En ocasiones, la consejería será consoladora. Otras veces será confrontadora. En algunos casos, alentará. En otros, corregirá. El objetivo no es que la persona salga sintiéndose mejor necesariamente, sino que salga pensando y viviendo bíblicamente. Entonces, ¿qué es la consejería? Podemos definirla de la siguiente manera. La consejería bíblica es el ministerio de aplicar la palabra de Dios en dependencia del Espíritu Santo para ayudar a las personas a glorificar a Dios mediante una fe y una obediencia crecientes en Jesucristo. Observemos los elementos de esta definición. Primero, decimos que es un ministerio. Esto no es una habilidad humana, no es una profesión, no es meramente una técnica, es una forma de servicio cristiano. El consejero ministra a otra persona en el nombre de Cristo y bajo la autoridad de Cristo. Segundo, consiste en aplicar la palabra de Dios. La Biblia no es un complemento opcional dentro de la consejería bíblica. La escritura es su fundamento, es la fuente principal de interpretación, es la autoridad final, es la norma que gobierna el proceso de ayuda. El consejero no pregunta primero qué opina de la cultura, qué siente acerca de la sociedad o qué dicen las tendencias contemporáneas. Pregunta primero qué ha dicho Dios. Tercero, depende del Espíritu Santo. Ningún consejero posee poder para cambiar los corazones. Puede enseñar, puede exhortar, puede animar y puede corregir, pero únicamente el Espíritu Santo puede producir confrontación y transformación espiritual. Por esta razón, la consejería bíblica es un ministerio dependiente de Dios. Cuarto, busca ayudar a las personas. Esto parece evidente, pero es importante mencionarlo. La consejería no existe para demostrar cuánto sabe el consejero. No existe para ganar debates. No existe para exhibir conocimientos teológicos. Existe para servir amorosamente a personas reales que enfrentan problemas reales. El conocimiento bíblico debe traducirse en ayuda práctica. En quinto lugar, busca la gloria de Dios. Aquí encontramos una de las mayores diferencias entre la consejería bíblica y muchos modelos seculares. Con frecuencia, los enfoques contemporáneos consideran que el objetivo principal de es la felicidad personal, la satisfacción emocional o la realización individual. La consejería bíblica tiene un objetivo superior. Busca que la persona viva para la gloria de Dios. Y por supuesto, esto incluye el gozo, la paz, la satisfacción espiritual. Pero estos beneficios son el resultado de una vida de obediencia hacia Dios. Finalmente, la consejería bíblica busca una fe y una obediencia crecientes en Jesucristo. La verdadera transformación cristiana no consiste solamente en modificar los comportamientos externos. Consiste en crecer en confianza hacia Cristo. Consiste en amar más a Cristo. Consiste en obedecer más a Cristo. Consiste en parecerse cada vez más a Cristo. Por eso la consejería bíblica está inseparablemente unida al Evangelio. No se trata simplemente de resolver problemas. Se trata de conducir a las personas a una relación más profunda con su Salvador. En última instancia, el mejor consejero no es quien produce dependencia hacia él mismo. El mejor consejero es quien dirige constantemente a las personas hacia Jesucristo.
de modo que aprendan a depender cada vez menos del consejero y cada vez más de su Señor. La consejería bíblica, entonces, es mucho más que consejar, es mucho más que todo eso. Es el ministerio de la palabra. Es una expresión práctica del discipulado cristiano. Es una obra realizada en dependencia del Espíritu y tiene como objetivo ayudar a las personas a glorificar mediante una creciente conformidad a Cristo Jesús. Veamos lo que dice Romanos 15:14. Y estoy seguro de vosotros, hermanos míos, que de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Este versículo revela que la consejería no es exclusiva de profesionales ni en un contexto clínico. Los creyentes maduros, llenos de la palabra y el espíritu, están capacitados para amonestarse mutuamente. La consejería bíblica como ministerio de la palabra. Hemos visto que las personas necesitan consejería porque sufren y pecan. También hemos definido la consejería bíblica como la aplicación de la palabra de Dios a la vida de los hombres para ayudarles a glorificar a Dios. Ahora debemos responder una pregunta más. ¿De dónde proviene la autoridad de la consejería bíblica? ¿Por qué un cristiano debería escuchar un consejo de otro cristiano? ¿Por qué no simplemente seguir su intuición? ¿Por qué confiar únicamente en su experiencia? ¿Por qué no buscar solamente la opinión de expertos? La respuesta es sencilla, porque Dios ha hablado. La autoridad de la consejería bíblica no descansa en la inteligencia del consejero, no descansa en su experiencia, no descansa en sus estudios, no descansa en su personalidad. La autoridad de la consejería bíblica proviene de la palabra de Dios. Por esta razón, podemos decir que la consejería bíblica es esencialmente el ministerio de la palabra. El texto clásico para entender esta verdad es Segunda de Timoteo 1:16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Observe que Pablo no dice que la escritura es útil solamente para predicar, no es útil solamente para evangelizar, no es útil solamente para hacer teología. Dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Es decir, la escritura es útil precisamente para todas las actividades que constituyen el corazón de la consejería. Cuando enseñamos, estamos aconsejando. Cuando corregimos, estamos aconsejando. Cuando exhortamos, estamos aconsejando. Cuando instruimos en obediencia, estamos aconsejando. La Biblia fue dada por Dios para transformar vidas. Por eso la consejería bíblica no necesita buscar con autoridad superior de las Escrituras. Volvamos a nuestro texto de Romanos. Y estoy seguro de que vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Este versículo es extraordinario. Pablo no está hablando a un grupo de expertos ni de teólogos, no le está hablando a un seminario, no está hablando exclusivamente a los ancianos, está hablando a una iglesia local y les dice que son capaces de amonestarse los unos a los otros. La palabra amonestar significa advertir o corregir o instruir o u orientar. En otras palabras, amonestar significa aplicar la palabra de Dios con un fin preventivo. Pablo enseña que los creyentes maduros pueden ayudarse mutuamente mediante la verdad de Dios. Este texto destruye la idea de que el cuidado espiritual pertenece exclusivamente a especialistas. La consejería bíblica forma parte de la vida normal de la iglesia. Otro texto fundamental es Colosenses 3:16.
La palabra de Cristo habite abundantemente en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Observe que la palabra aquí es principalmente una palabra que nos enseña cómo convivir mutuamente, pero no solamente convivencia en el sentido de existencia. No se refiere únicamente a la parte en la que uno se mueve a la par de otra persona. Está asumiendo que nuestra relación de alguna forma es estrecha. Lo que nos pide la palabra es que nos importemos, que te importe yo y que me importes tú, para hacer algo al respecto mientras vemos cómo avanzamos en nuestra vida cristiana. La palabra de Cristo habita en el creyente. Como resultado, los creyentes se enseñan mutuamente, se exhortan mutuamente, se ayudan mutuamente. La enseñanza y la exhortación no son actividades separadas de la consejería, son expresiones de ella. Mientras más profundamente habita la palabra en una congregación, más capacidad tendrá esa congregación para cuidar espiritualmente a sus miembros. Muchas de estas personas imaginan el ministerio de la palabra únicamente desde el púlpito. Sin embargo, la Biblia presenta una visión más amplia. Un sermón puede enseñar principios generales. La consejería ayuda a aplicar esos principios a situaciones particulares. Un sermón anuncia la verdad a toda la congregación. La consejería ayuda a una persona específica a vivir esa verdad en sus circunstancias concretas. Por eso la predicación y la consejería no son competidores, son aliados. Ambas son expresiones del ministerio de la palabra. Nuestro Señor mismo ejerció este ministerio y predicaba a las multitudes, pero también trataba personalmente con individuos. A Nicodemo le habló acerca del nuevo nacimiento. A la mujer samaritana le mostró la verdadera naturaleza de su necesidad. A Pedro lo confrontó respecto a su orgullo. A Marta la corrigió respecto a sus prioridades. A los discípulos les explicó sus temores y dudas. Jesús aplicaba la verdad divina a personas concretas en situaciones concretas. Esto es verdaderamente algo extraordinario. Esto es exactamente lo que hace la consejería bíblica. La diferencia entre información y transformación. Existe otro aspecto importante que es la consejería no consiste simplemente en transmitir información. Muchas personas poseen conocimiento bíblico, conocen los versículos y las doctrinas, conocen los principios teológicos. Sin embargo, continúan luchando con problemas profundos. ¿Por qué? Porque conocer información no es lo mismo que aplicar la verdad. La consejería ayuda a cerrar esta brecha, ayuda a las personas a conectar la verdad con la vida diaria, ayuda a pasar del conocimiento a la obediencia, de la teoría a la práctica, de la información a la transformación. Al llegar a este punto, algunos estudiantes podrían estar pensando, ¿quién puede aconsejar? Entiendo que la Biblia habla de ayudar a otros, entiendo que es la palabra de Dios y es suficiente, pero ¿quién tiene realmente la autoridad para aconsejar? Richard Baxter, pastor puritano en Kidderminster, Inglaterra, es reconocido por su obra de Reformed Pastor. Su ministerio se distinguió por la aplicación personal y directa de la palabra de Dios a cada miembro de su congregación. Baxter visitaba hogar por hogar, instruía individualmente y confrontaba con amor, convencido de que el pastor debía conocer el estado espiritual de cada alma bajo su cuidado. Su legado es un modelo clásico de consejería bíblica pastoral centrada en la escritura, orientada a la santificación y ejercida en el contexto de la iglesia. Esta entonces se vuelve nuestro nuevo punto de partida en este sentido.
¿Quién tiene realmente la autoridad para aconsejar? Esta pregunta es importante porque durante las últimas décadas se ha extendido la idea de que solamente ciertas personas, esencialmente aquellas que han dedicado su vida a esto, tienen solo ellos la competencia para aconsejar. En estas últimas décadas se ha propagado la idea de que solamente ciertas personas especialmente capacitados pueden apoyar a otros en sus problemas emocionales. Según esta perspectiva, la mayoría de los creyentes simplemente deberían remitir los problemas difíciles a expertos. Sin embargo, cuando examinamos las escrituras, encontramos una imagen mucho más amplia. La escritura enseña que existe una responsabilidad compartida dentro del pueblo de Dios para cuidar los unos a los otros. Veamos algunos ejemplos. Romanos 15:14 afirma que los creyentes pueden amonestarse y Colosenses 3:16 enseña que debemos exhortarnos los unos a los otros. Hebreos 3:13 ordena lo mismo, exhortaos los unos a los otros cada día. Gálatas 6:1 declara, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Observe que estos textos no están dirigidos exclusivamente a pastores, están dirigidos a creyentes y quienes los recibirán serán creyentes maduros. Esto significa que existe una dimensión de la consejería que pertenece a toda la iglesia, aun cuando sean cristianos inmaduros. La palabra puede iluminar su camino para hacer consejos y aplicaciones bíblicas más apropiados que otros. Todo cristiano debe aprender a ayudar a ayudar espiritualmente a otro creyente. Todo cristiano maduro debe aprender a escuchar, debe aprender a exhortar, debe aprender a consolar, debe aprender a animar, debe aprender a aplicar la escritura. Y en este sentido, toda la iglesia participa del ministerio de la palabra. El papel especial de los pastores. Ahora bien, reconocer la actividad especial de los pastores no significa eliminar el papel especial de los pastores. Hebreos 13:17 dice que aquellos que velan son aquellos que velan por nuestras almas como quienes han de dar cuenta. Pablo instituyó ancianos en Éfeso para cuidar el rebaño de Dios. Pedro ordenó a los ancianos a apacentar la grey. Históricamente, la tradición reformada siempre ha entendido que la cura de las almas formaba parte esencial del ministerio pastoral. Un pastor no solamente predica, también aconseja. No solo enseña doctrina, también aplica las doctrinas, estas mismas doctrinas, a las necesidades particulares de las personas. No solamente proclaman los principios generales. Por eso los mejores pastores de la historia siempre fueron también hombres profundamente involucrados en el cuidado personal de sus congregaciones. También la consejería es útil en otro aspecto. Por eso surge la necesidad de distinguir entre la consejería formal y la consejería informal. La consejería informal ocurre constantemente. Ocurre después del culto, en conversaciones familiares, en visitas pastorales, en reuniones de oración, cuando un creyente anima a otro, cuando una madre instruye a su hija, cuando un amigo exhorta a otro amigo. La consejería formal, en cambio, implica reuniones específicas con objetivos definidos. Puede incluir continuo seguimiento, puede incluir tareas y evaluaciones. Ambas formas son importantes. La consejería formal jamás debería reemplazar la vida formal de discípulo en la iglesia. Y el discipulado informal, no elimina la necesidad de intervenciones más estructuradas cuando los problemas son complejos. ¿Qué calificaciones debería tener un consejero? La pregunta únicamente no debería ser ¿quién puede aconsejar? La pregunta también debe ser ¿quién está capacitado para aconsejar? La Biblia enfatiza varias características: madurez espiritual, conocimiento bíblico, sabiduría, humildad,
Amor genuino por las personas, capacidad para escuchar, capacidad para enseñar, dependencia de Dios. Observe algo importante. La Biblia pone mucho énfasis en el carácter, que más el carácter que en las técnicas. Nuestra cultura suele valorar las credenciales. La escritura valora primeramente la madurez espiritual. Eso no significa despreciar la preparación académica. Significa reconocer que el conocimiento sin santidad puede producir consejeros técnicamente competentes, pero espiritualmente ineficaces. Por eso debemos evitar dos errores. El primer error consiste en pensar que cualquiera puede aconsejar sobre cualquier tema sin ninguna preparación. Eso es arrogancia. El segundo error consiste en pensar que solamente especialistas altamente entrenados pueden ayudar espiritualmente a otros. Eso contradice la enseñanza bíblica acerca del ministerio mutuo dentro de la iglesia. La posición bíblica se encuentra entre ambos extremos. Algunos creyentes recibirán capacitación más profunda y los pastores poseen una responsabilidad especial en el cuidado de las almas. ¿Qué distingue la consejería bíblica de otros modelos? La consejería bíblica no es el único modelo existente. A lo largo de la historia han surgido múltiples enfoques para comprender al ser humano y sus problemas. La pregunta fundamental es, ¿qué hace única a la consejería? La respuesta se puede encontrar en sus presuposiciones. Todo modelo de consejería parte de creencias acerca de la realidad, aunque no siempre las exponen explícitamente. Responden preguntas como ¿qué es el ser humano? ¿Cuál es el problema principal del hombre? ¿Por qué las personas sufren? ¿Cómo ocurre el cambio? ¿Cuál es la meta de una vida saludable? Las respuestas a estas preguntas determinan todo el proceso de ayuda, la autoridad final. La primera diferencia que encuentra en la consejería es la fuente de autoridad. La consejería bíblica reconoce a Dios como la autoridad suprema y da las escrituras como la norma fiel para interpretar la condición humana. Otros modelos suelen partir de observaciones humanas, la investigación empírica, la filosofía o la experiencia personal. La diferencia no es si la observación tiene valor. Claro que tiene valor. La diferencia es quién puede tener la última palabra y la escritura tiene la última palabra. Para la consejería bíblica, la última palabra pertenece a Dios mismo. Muchos sistemas entienden principalmente como organismo biológico, un ser psicológico o un producto del ambiente. La escritura no presenta una visión tan reduccionista. Para la Biblia, la visión del hombre es más alta. Es una criatura de Dios. Fue creado a imagen y semejanza de Dios. Posee cuerpo y alma. Es responsable delante de Dios. Fue creado para glorificar a Dios. Por consiguiente, cualquier explicación que ignore esta dimensión espiritual será necesariamente incompleta. Muchos enfoques consideran que el principal problema humano es la ignorancia, la baja autoestima o las circunstancias sociales, los traumas o los conflictos mismos. La Biblia reconoce que la influencia de todas estas realidades, sin embargo, identifica un problema profundo que es el pecado. El hombre está separado de Dios, su corazón está desordenado, sus deseos están corrompidos, sus afectos están desviados. Esto no significa que todo el sufrimiento sea consecuencia directa de pecados personales, significa que la caída afecta a toda la existencia humana. Si el problema principal es el pecado y la separación de Dios, la solución principal no puede ser simplemente aliviarnos emocionalmente. La solución fundamental es Cristo. El Evangelio ocupa el centro de la consejería bíblica, la reconciliación con Dios, la obra redentora de Cristo, la regeneración, la santificación, la vida en comunión con Dios. Estas son realidades, no temas secundarios. Son el núcleo del amplio del cambio verdadero.
La mayoría de los modelos busca adaptación y bienestar, funcionamiento adecuado o satisfacción personal. La consejería bíblica persigue una meta más alta, ser conformados a Cristo. Mateo, Marcos, Romanos 8:29 enseñan que Dios predestinó a su pueblo para ser conformado a la imagen de su Hijo Jesucristo. Por tanto, el éxito de la consejería no se mide únicamente por la desaparición de los síntomas, se mide por crecimiento espiritual. Una persona puede experimentar alivio emocional y continuar de lejos. La consejería bíblica busca hacer algo más profundo que un alivio temporal. Por lo cual, aunque muchas iglesias contemporáneas se ha conducido esta separación artificial entre el discipulado y la consejería no debe ser considerada como un acto terapéutico. Jesucristo nos enseñó que el discipulado implica predicación, enseñanza, corrección, responder a preguntas, confrontación, consolidación y fortalecimiento de las víctimas o de los pecadores. La consejería bíblica alcanza su máxima efectividad cuando opera dentro de una iglesia sana, una iglesia donde se predica fielmente la palabra, donde existe supervisión pastoral, donde hay relaciones de discipulado, donde los creyentes practican el cuidado mutuo, donde los medios de gracia son valorados. La consejería no reemplaza, sino que las complementa. En esta lección hemos establecido varios fundamentos esenciales. Primero, las personas necesitan consejería porque viven en un mundo caído marcado por el sufrimiento y el pecado. Segundo, la consejería bíblica es la aplicación de la palabra de Dios a la vida de las personas para ayudarles a glorificar a Dios. Tercero, la consejería bíblica es un ministerio de la palabra fundamentado en la suficiencia de las escrituras. Cuarto, toda la iglesia participa en el cuidado espiritual, aunque los pastores poseen una responsabilidad especial. Quinto, la consejería se distingue de otros modelos por su autoridad, su antropología, su diagnóstico y su solución. Sexto, sus objetivos son la gloria de Dios, la conformidad de Cristo y la madurez espiritual. Séptimo, la consejería bíblica debe entenderse como una expresión especializada del discipulado cristiano. Estos principios constituyen el fundamento sobre el cual construiremos todo lo demás durante la maestría.